¿Qué tal? Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí en nuestro día del adiestramiento y bueno, vamos a seguir viendo lo que el Señor tiene para nosotros a través de este libro que es el que estamos viendo de acuerdo a la etapa que nos corresponde, que es un modelo a seguir. Y si ustedes recuerdan, estamos viendo el capítulo número 6 de nuestro libro. Este capítulo número 6, ¿sí? Tiene como nombre nuestros objetivos y ya hemos estado viendo algunos de ellos, como fue el de ser una iglesia adoradora, una iglesia evangelizadora, una iglesia discipuladora, y la semana pasada vimos lo que es ser una iglesia multiplicadora. Pero el día de hoy, ahora vamos a hablar de otro de los objetivos, que es ser, ¿qué? Una iglesia transformadora. Y creo que todos al momento de oír la palabra transformadora, que viene de transformación, de transformar, podemos entender que tiene que ver con un cierto desarrollo, evolución, un cambio, ¿sí? Porque hay algo que se está transformando, es decir, está cambiando su forma, ¿ok? Y creo que todos podemos entender eso, ese concepto, ¿verdad? O tenemos esa idea al momento de escuchar la palabra transformación. De hecho, también lo utilizan como un ejemplo las orugas. Ustedes saben que lleva un proceso de transformación, que después de ser una oruga o un gusanito se forma una hermosa mariposa. Si ustedes lo podemos hablar de una manera, es la misma materia, es la misma cosa, ¿sí? Lo que pasa es de que se transforma. Primero era de una forma y ya luego adquiere una forma diferente. ¿Por qué? Derivado de ese proceso de transformación. Y fíjense, este proceso de transformación también se da en la iglesia. Recordemos que tú y yo somos iglesia. Entonces, ese proceso de transformación también se debe dar en nosotros, y también nosotros debemos de ser una iglesia transformadora. Es decir, no nada más yo debo de ser transformada, sino que también yo tengo que generar transformación en otros. Amén. Creo que está muy claro, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, en este punto, nuestro libro dice lo siguiente: creemos que el propósito fundamental de Dios, fíjense, el propósito fundamental de Dios en su plan de salvación es que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Aquí vemos en Romanos 8:29 nos dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú y yo, mi hermano, mi hermana, nosotros fuimos ya predestinados. Nuestro Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, antes de que se formara el mundo, miren, ya nos tenía ubicados, ¿sí? Ya nos conocía. Y dentro de todo ese plan estaba el de que nosotros tuviéramos la misma imagen, la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de sus planes y de sus propósitos, mis hermanos. Continuemos. Dice que cuando hablamos de transformación, no estamos hablando de impecabilidad o de una santidad total, sino al cambio que cada creyente, o sea, al cambio que tú y yo que creemos en Cristo, ¿sí? Debemos de tener a través de un proceso por causa del sometimiento de nosotros, de nuestra voluntad, al Espíritu Santo, y así ir dejando el viejo estilo de vida, aplicando el estilo de vida de Dios. Eso es lo que nos va a llevar a transformación, mis hermanos. Conocer a Dios, conocer a Cristo, ¿sí? Pero también, al conocerlo,
el Espíritu Santo, miren, nos va a estar recordando todo lo que el Padre nos habla a través de todas las enseñanzas. Y no es otra cuestión más que todos los mandatos, preceptos, estatutos que nuestro Señor Jesucristo ya nos dejó establecidos para que así caminemos, para que así andemos aquí en este mundo, mientras que aquí estemos de paso en la tierra. Entonces es a través del Espíritu de Dios, ¿sí?, que vamos a ir siendo transformados. ¿Por qué? Porque obedecemos lo que Dios dice y miren, ahí va quedando nuestra voluntad, y no porque seamos, podría decirse, como marionetas de alguien, no, sino que nosotros, sin el gobierno de Cristo, hacemos como nosotros creemos y como nosotros pensamos que pudiera ser lo correcto. O inclusive a veces sabemos que es lo incorrecto, pero es mi voluntad y yo quiero que así se haga. Pero obviamente eso está fuera del diseño de Dios. Entonces yo tengo que dejar eso que no es del diseño de Dios. Me someto a su gobierno, me dejo dirigir por el Espíritu de Dios, y eso es lo que va a ir haciendo, ¿qué? Una transformación, de tal manera que mi cuerpo va a seguir siendo el mismo, pero ya Connie, ¿sí?, ya Alain, Alberto, José Alfredo, Irene, Gastón, Max, Alejandro, todos los que estamos en este grupo van a seguir teniendo el mismo cuerpo, pero ya no esa misma mente, ya no ese mismo corazón, porque va a haber en nosotros el mismo sentir que hay en Cristo, y obviamente eso va a traer, ¿qué?, la transformación de nuestra vida. Ya vamos a tener un estilo de vida, es decir, una manera de vivir diferente a la que teníamos antes de conocer a Cristo. Por eso es que va a haber ese proceso de transformación, mis hermanos. Amén. Dice que no estamos necesariamente enfatizando en cuanto a tiempo, en cuánto tiempo tiene que de ser cada uno de nosotros cristianos, sino el proceso de la formación de la imagen de Cristo en nuestras vidas. Esta transformación no podría ser posible si Cristo no es el centro de nuestra vida. Y vemos aquí en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza, o sea, Cristo, del cuerpo que es la iglesia, o sea, tú y yo. ¿Y quién manda el cuerpo? Pues la cabeza, ¿verdad? Entonces, como Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, nosotros obedecemos a lo que Cristo dice. Amén. Dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él en todo tenga la preeminencia, o sea, en todo Él sea primero. Y luego en Colosenses 3:11 nos dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, Cristo es el todo en todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero aquí, pero aquí nos dice algo muy importante. No vamos a llegar o no vamos a poder lograr ser transformados a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo si nuestra vida no se centra o no está enfocada en la persona de Cristo. Es decir, nuestra vida debe de ser cristocéntrica. Que todo nuestro actuar, que todo nuestro vivir, el fundamento es Cristo. Todo lo que nosotros hacemos, ¿sí?, emana o deriva directamente de Cristo. ¿Qué es lo que pienso? Pienso como Cristo. ¿Qué es lo que hablo? Hablo como Cristo. ¿Cómo me comporto? Como Cristo. ¿Cómo reacciono? Como Cristo. ¿Cómo soy como hija? Como Cristo. Como amiga, como empleada, como jefa, como todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué dice Dios de cómo se debe de hacer? Por eso nuestra vida debe de ser cristocéntrica, y eso es lo que va a traer definitivamente transformación a nuestras vidas, hermanos. Amén.
Nos dice también que Dios creó todas las cosas y creó también a la humanidad con el fin de manifestar su gloria. ¿Qué quiere decir manifestar su gloria? O sea, manifestar su poder, su belleza, toda su deidad propiamente. Que expresar su gloria quiere decir, miren, yo soy el todopoderoso y yo soy capaz de hacer todo esto. Pero recordemos que lo que hace Dios, todo lo hace perfecto y bien hecho. Entonces te creó a ti y me creó a mí para la expresión, ¿sí? Para la expresión de su gloria. Pero como Él todo lo hace perfecto, fíjense mis hermanos, cómo Él no se equivoca y es tan sabio. Nos creó precisamente para manifestar su gloria. Y su gloria es dar a conocer su obra, y todas sus obras son perfectas y maravillosas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y que yo, que fuimos escogidos y que estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente para eso, para expresar su gloria. Dios no se equivoca. Y si te escogió a ti y me escogió a mí, es porque sabe que podemos expresar su gloria. Es decir, se puede haber Cristo en nosotros. Lo hermoso que somos, lo perfecto, lo excelente. Qué hermoso privilegio, pero también es una responsabilidad, porque el Señor ya nos dotó de todo para poder ser a su imagen y semejanza, pero definitivamente hay una parte que nosotros tenemos que hacer, y que es obedecerle, hacer las cosas como Él dice, para que su plan y su propósito sea cumplido. Y de todas maneras, mis hermanos, los beneficiados, los bendecidos en gran manera vamos a ser nosotros. Amén. Nos dice también lo siguiente: el propósito de Dios tiene un doble aspecto. El primero de ellos es que todas las cosas puedan manifestar la gloria de Dios. Nosotros podemos ver el mar, el cielo, las estrellas, toda la naturaleza. Todo eso fue creado por Dios, y todo eso expresa la gloria de Dios. Entonces aquí vemos cómo todas las cosas, ¿sí?, manifiestan su gloria. Y el otro propósito de Dios es que el hombre pueda ser, fíjense qué hermoso, que el hombre pueda ser como Cristo, teniendo tanto su vida como su gloria. O sea, tú y yo debemos de ser como Cristo, y nuestra vida debe de ser exactamente igual como la de Cristo, y la gloria que nosotros expresemos también es la misma gloria que Cristo expresó cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ojo, no se asusten, no el hecho de decir que tengamos que vivir como Cristo implica que vayamos a morir en una cruz, en un madero. No, sé que entienden perfectamente que al decir que tengamos la misma vida de Cristo, quiere decir su mismo carácter, que actuemos, que hablemos, que pensemos como Él lo hace. Amén. Porque Él es la expresión del Padre, y el Padre nos ha creado para glorificarse, ¿sí? ¿Cómo se va a glorificar? Pues que nosotros seamos su misma expresión. Por eso Cristo fue el ejemplo, Él es el modelo por excelencia, y ahora nosotros tenemos que seguir, por decirlo de esa manera, miren, la misma línea. Ya ven que ya en el discipulado hablamos de estar alineados a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Porque estando alineados a la voluntad de Dios, quiere decir que yo voy a hacer lo mismo que Él hace, y por lo tanto voy a estar expresando su gloria, voy a estarlo expresando así de simple en todas las áreas de nuestra vida. Espero haberme dado a entender. Sigamos. Dice que en la regeneración el hombre pasa a estar vinculado a Dios por el nuevo nacimiento.
Es necesario, todos aquellos que todavía no han nacido de nuevo, es necesario, porque ahí es donde muere la vieja naturaleza y nacemos en novedad de vida, o nacemos, perdón, a novedad de vida. Y ahí la genética del Padre es implantada en cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso es importante. Y al momento de que hemos nacido de nuevo, miren, estamos vinculados a Dios, y esa vinculación es la que va a traer en consecuencia esa transformación en nuestras vidas. Amén. Aquí nos dice que la regeneración significa nacer de nuevo, de manera que nuestra vida carnal nace de nuestros padres. Cuando nosotros nacimos de nuestros padres, obviamente traíamos pues toda esa naturaleza carnal, que era que nos dejábamos gobernar por todo, menos por Dios. Pero aquí nos dice algo hermoso: nuestra vida espiritual nace de Dios. Por lo tanto, para poder llegar a ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es necesario y es vital nacer de nuevo, mis hermanos, del agua y del Espíritu. ¿Cómo voy a poder hacer como mi Padre Dios si yo no he nacido de Él? Es un nacimiento espiritual. Entonces hay que nacer de nuevo. Nosotros en lo físico, en lo biológico, nos parecemos a nuestros padres y hacemos muchas cosas de nuestros padres. Unas por naturaleza, porque ya por genética a veces traemos movimientos, gesticulaciones, igual a la de cualquiera de nuestros padres o de los dos. Y aparte también tenemos muchas actitudes y formas de ser porque hemos sido educados por ellos. Pero eso es en lo carnal. Pero para poder ser hijo de Dios, para ser igual que nuestro Señor Jesucristo, debemos nacer de nuevo. Cristo nació del Padre. Acuérdense que el Padre utilizó a María, ese vientre, pero Él ahí, ¿sí?, implantó, podría decirse, a nuestro Señor Jesucristo. Ella fue el vientre, pero fue obra, ese bebé que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, ese bebecito que en aquel entonces se formó, fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso es que ahora nosotros pues no podemos nacer de esa misma forma, pero el Señor ya dejó ese modelo para poder hacer y que tengamos ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual. Nosotros espiritualmente nacemos de Dios, pero por eso es importante, como le dijo Cristo a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Por eso es importante ese nuevo nacimiento para poder nacer, ¿qué?, ahora de Dios. Al nacer de Dios, miren, su genética ahí está en nosotros, y ya lo único que vamos a tener que hacer es que desarrollarnos, permitiéndonos, si ustedes lo quieren poner como ejemplo, y lo voy a parafrasear de esa manera: ahora vamos a ser educados por nuestro Padre Celestial, ¿sí? Así, alineados, juntos, vinculados a Él, y solamente así es como nosotros vamos a alcanzar ese plan y ese propósito del Padre. Y va a ser todo nuestro andar aquí en la tierra ese proceso de transformación día con día. Amén. Vamos a ver este último párrafo y hasta aquí nos vamos a quedar, mis hermanos. Y nos dice lo siguiente: el hombre no es regenerado por hacer algo especial, sino por creer en el Señor Jesús, fíjense, como su Salvador. Solamente así el hombre es transformado, al momento de que cree que Jesús es su Salvador.
Y aquí vemos lo que nos dice Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero ¿a quiénes fue? A los que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que han creído en Cristo, ¿sí? A los que recibieron a Cristo. Ahí dice muy claramente, mis hermanos, vayan a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. A los que han creído en Cristo, ¿sí? A los que han recibido a Cristo en su vida, a esos el Señor les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Mientras que tú no hagas eso, creer y recibir a Cristo en tu vida, no puedes decir que eres un hijo de Dios, porque es necesario creer en Cristo. Ahí sí, es necesario recibirlo. Y ay, pero ¿y yo cómo recibo a Cristo? ¿Qué? Como luego pasan ahí las letreritos o memes o no sé cómo se le digan. Cristo está tocando a tu puerta, ábrele. No, no es así, mis hermanos. A ti se te da el mensaje, las buenas nuevas. Y es de decir, sí, yo recibo a Cristo en mi vida, y eso quiere decir que yo ya no voy a ser como yo creo y como yo quiero, sino que ahora mi vida la va a gobernar Cristo. Eso es recibir a Cristo. Entonces, creyendo y recibiendo a Cristo en nuestras vidas, mis hermanos, es de acuerdo a la Escritura, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, donde nos dice que Dios nos da la potestad de ser hijos de Él. Hay un procedimiento, hay una forma, y cuando nosotros pasamos a ser sus hijos, mis hermanos, ahí empezamos con toda esa transformación día con día. El Señor habla, pero nosotros tenemos que ¿qué? Obedecer y ejecutar lo que Él nos está diciendo. Amén. Espero haya sido de bendición lo que hoy el Padre ha estado hablando y que haya sido entendido. Si llegaran a tener a ustedes alguna duda, por favor no duden en hablarme, y con todo gusto estoy para servirles. Dios les bendiga, mis hermanos, y excelente noche. Hasta luego.